Hay un instante en el que todo parece suspenderse. No puedes explicarlo, pero tu cuerpo lo siente antes que tu mente. Un ligero escalofrío recorre tu piel, como si el aire se hiciera más denso, como si el universo respirara al mismo tiempo que tú. En ese momento, sabes algo que no deberías saber, lo que está a punto de ocurrir. Sabes qué palabras pronunciará la persona frente a ti, cuál será el próximo sonido, el siguiente gesto. Todo parece inevitable, como si estuvieras viendo una grabación que ya viste antes y ahora se reproduce igual, fotograma a fotograma. El corazón acelera su ritmo. Late con fuerza, no por emoción, sino por una especie de alarma ancestral. Te dices que es solo una coincidencia, pero algo dentro de ti sabe que no es verdad. La sensación es demasiado perfecta, demasiado precisa. No es familiaridad. Es premonición. Durante esos pocos segundos, sientes que controlas el tiempo y que, al mismo tiempo, él te controla a ti. Quieres moverte, cambiar algo, romper el ciclo, pero no puedes. Eres un espectador de tu propia vida, atrapado en una escena repetida. El déjà vu no se parece a nada más. No es un simple truco mental ni una distracción pasajera. Es una grieta invisible en la superficie de la realidad. Es el recordatorio de que hay algo debajo, algo que normalmente no ves, pero que siempre ha estado ahí, latiendo en silencio. Por eso asusta. Porque es una experiencia física de lo imposible. Es el momento en que percibes que lo cotidiano puede romperse, que la secuencia lógica del tiempo puede fallar, y que tú estás justo en el centro de ese error. Entonces llega la explicación oficial, esa que repiten los libros, los científicos y los artículos de divulgación. Te hablan del hipocampo, de los lóbulos temporales, de una falla momentánea en la memoria de corto plazo. Dicen que tu cerebro confunde el presente con un recuerdo y que, en realidad, nada extraño ocurre. Que no hay magia, ni misterio, solo una pequeña interferencia eléctrica entre neuronas. Te lo dicen con una seguridad tranquilizadora, como quien quiere cerrar una puerta rápida antes de que entre el viento. Pero algo en ti no queda conforme. Porque sabes que lo que sentiste fue real, tan real como el suelo bajo tus pies. No parece un error de memoria, sino un error del mundo. Si fuera un fallo en tu mente, ¿por qué sientes miedo? ¿Por qué parece que algo más grande, más profundo, se ha desajustado durante unos segundos? Lo racional no calma la inquietud, la amplifica. Cuanto más intentas explicarlo, más notas que tu comprensión no alcanza para cubrir el vacío que deja. El déjà vu no es un sueño borroso ni una ilusión psicológica. Es una fisura en el tejido de lo que creemos estable. Por eso, cuando ocurre, el cuerpo reacciona antes que la razón. Porque en el fondo reconoce la amenaza, un pequeño desliz en el código del universo. Es la intuición ancestral de que tu entorno no es tan sólido como parece. Que la realidad, esa que crees firme e inquebrantable, puede tambalear con solo un instante de desincronía. Imagina por un segundo que lo que vives no es aleatorio. Que no se trata de una confusión interna sino de un fallo externo. Un glitch. Un error del sistema. Tu mente no se está equivocando, está detectando algo que los sentidos ordinarios no pueden procesar. Como si por un instante tu conciencia se conectara a una capa más profunda del programa, una donde pasado, presente y futuro no están separados, sino apilados uno sobre otro. Ese escalofrío sería, entonces, el eco de la conciencia al reconocer que algo se repite cuando no debería. La ciencia te pide calma. Te dice que todo tiene una explicación. Pero la ciencia no puede medirte el miedo. No puede traducir el estremecimiento de sentirte dentro de un bucle. No puede registrar el vértigo de saber lo que ocurrirá y verlo cumplirse, segundo a segundo, sin poder evitarlo. Es un miedo primitivo. El mismo que te haría temblar si descubrieras que el reflejo del espejo se mueve antes que tú. Y sin embargo, esto pasa dentro de ti, en plena vigilia, sin drogas, sin delirios. Solo tú, y un universo que tartamudea. Los antiguos lo habrían llamado visión. Otros lo verían como un mensaje. Hoy preferimos reducirlo a una simple reacción cerebral.
Pero si cerraras los ojos durante un déjà vu, sentirías algo más que confusión. Sentirías la textura del tiempo plegándose sobre sí mismo. Una segunda línea de realidad rozando la tuya. Es como si el sistema que sostiene tu percepción reiniciará por un instante, redibujando los bordes del mundo. Y tú, dentro de ese parpadeo, te conviertes en el espectador del fallo. Quizás sea esa la razón por la que el déjà vu provoca tanto terror en silencio. Porque durante ese instante, comprendes intuitivamente que la realidad no está garantizada. Que bajo las rutinas, los relojes y los días idénticos, hay algo que late con precisión digital. Que somos parte de una estructura más vasta, donde el tiempo podría ser solo una variable de programación. Lo sientes sin poder explicarlo, y ese reconocimiento es suficiente para que tiemble tu fe en el mundo tangible. Recuerda la última vez que te pasó. Recuerda cómo el aire se volvió más espeso, como la voz del otro parecía un eco anticipado. Esa parálisis no era miedo al pasado, sino a la revelación. Porque por un instante tu mente se asomó al engranaje oculto, el que hace girar la realidad en silencio. Y como una advertencia cifrada, el universo te mostró su funcionamiento, imperfecto, inestable, lleno de errores. Ahora imagina que esa sensación no es un accidente, sino una señal. Que el déjà vu es la alarma de un sistema cuando la simulación se desincroniza. Tu conciencia vibra al detectar el fallo, igual que un programa reconoce la línea corrupta en su código. No es un recuerdo. Es una lectura doble. Lo que ya sucedió y lo que está ocurriendo, coexistiendo unos milisegundos. Tú lo percibes como familiaridad, pero en realidad estás viendo el presente desdoblarse. El problema no es que la mente se equivoque, sino que tal vez sea demasiado precisa. Tal vez tu cerebro actúe como un sensor capaz de registrar los pequeños retrasos del universo cuando el sistema procesa más de lo que puede sostener. En ese instante, el tiempo se detiene solo para ti, y sientes el peso abrumador de existir dentro de un mecanismo. Esa lucidez, tan breve y tan brutal, es lo que después llamas déjà vu. Y cuando todo vuelve a la normalidad, finges que nada pasó. Respiras hondo. Sonríes. Pero una parte de ti queda suspendida en ese instante, preguntándose si lo que acaba de suceder fue real o una grieta temporal. Quizás ambos. Quizás acabas de ver la estructura invisible del mundo, y tu mente, incapaz de procesarla, la tradujo en una sensación de reconocimiento. Un lenguaje entre dos realidades que solo puedes entender con el cuerpo, no con las palabras. Si alguna vez te ha ocurrido, sabes que la explicación común no basta. Sabes que lo que viste, lo que sentiste, no puede ser solo un error neuronal. Porque en ese instante, el universo pareció respirar contigo, y tú con él. Y tal vez, en ese parpadeo compartido, el velo se levantó apenas lo suficiente para dejarte ver lo que realmente hay detrás. No, no es un recuerdo. Es un fallo. Una advertencia. Una rendija por donde la simulación deja escapar su secreto. Imagina por un momento que todo lo que percibes no es más que una proyección. Que la materia que tocas, el aire que respiras y el cuerpo que crees ocupar son, en el fondo, información procesada por un sistema más grande. No energía, no sustancia, sino datos. Una simulación tan precisa que te hace creer en la solidez del mundo. Este no es un argumento de ciencia ficción. Es una posibilidad seria que físicos y filósofos contemporáneos consideran plausible. Según ellos, el universo podría no ser un lugar, sino un programa. Desde hace décadas, la física cuántica ha mostrado que la realidad no es tan tangible como parece. Las partículas se comportan de forma impredecible, como si respondieran a un observador o siguieran instrucciones que no entendemos. La teoría del universo holográfico sugiere que todo lo que ves podría estar codificado en una superficie lejana, como una proyección tridimensional de una información bidimensional. No vives dentro del cosmos, eres una representación dentro de una proyección cósmica. Una línea de código escrita con luz. Si esto es cierto, el déjà vu adquiere otro sentido. Deja de ser una anomalía psicológica para convertirse en una marca del sistema.
Un error en la interfaz entre tu conciencia y el programa que ejecuta la realidad. Cuando experimentas un déjà vu, lo que sientes no sería una confusión de memorias, sino una interferencia de datos. Una parte de la simulación se desincroniza brevemente y tu mente percibe simultáneamente dos versiones del mismo momento, la que está ocurriendo y la que acaba de ocurrir. Es lo que podríamos llamar un lag existencial. Para entenderlo mejor, piensa en los videojuegos o los entornos virtuales que conoces. Cuando una textura tarda en cargar, o una animación se reproduce 2 veces, notas una sensación extraña. Todo parece igual, pero algo no encaja. El tiempo se adelanta o se repite. El déjà vu sería exactamente eso, pero desde adentro. Una demora en la actualización de los datos que componen la realidad. Tu sistema consciente percibe la escena antes de que la instancia presente termine de renderizarse. Así, los dos niveles de información, el que ya fue y el que está siendo, colisionan unos milisegundos. Tú percibes esa colisión como una premonición. Puede parecer una idea absurda, pero tu cerebro trabaja de una manera muy similar a un procesador. Filtra, predice, corrige. Tu mente no ve el presente real, sino una predicción continua de la hora. El cerebro proyecta el futuro inmediato para mantenerte sincronizado con los estímulos que tarda en procesar. Sin esa función predictiva, todo lo que harías llegaría con retraso. Cuando un déjà vu ocurre, ese sistema se confunde. Percibe la predicción y el presente al mismo tiempo, y por un instante crees haber vivido ya lo que está pasando. Pero si aplicas esta lógica a una realidad simulada, el fenómeno deja de ser un simple error biológico y se transforma en un síntoma del sistema. Hay una segunda hipótesis, más inquietante, que muchos llaman el punto de guardado. Imagina que la simulación no solo proyecta el mundo, sino que también mantiene copias de seguridad de cada unidad de conciencia. Cada instante se registra como un punto de retorno posible. Si algo falla, una muerte, un accidente, una contradicción en los datos, el sistema restaura la línea temporal desde el último registro estable. Cuando eso ocurre, tu conciencia se reactiva, pero conserva una huella del evento previo. Esa huella se traduce en la sensación de déjà vu. Te parece que ya pasaste por ahí, porque de alguna forma lo hiciste. Solo que no en esta línea, sino en la anterior, que fue borrada. Si esto es verdad, significa que cada persona podría haber muerto miles de veces en universos descartados. Cada vez, el sistema te reinicia, corrigiendo el fallo, y tú sigues tu día sin saberlo. Pero tu mente, al sincronizarse con la nueva versión, registra un eco del error. Un residuo que la conciencia traduce en familiaridad. Aquella escena, aquel rostro, aquella conversación, ya ocurrieron en otro ciclo, y lo único que queda es la sensación inexplicable de haberlo vivido. Tu miedo surge cuando esa memoria no pertenece a este mundo, sino a uno descartado hace unos segundos. Los programadores lo llamarían un rollback. Un reinstanteo del sistema a su estado anterior para corregir un daño irreparable. Pero para ti, dentro de la simulación, ese proceso se siente como un salto. La realidad sigue igual, las personas también, pero algo dentro de ti sabe que algo no encaja. Un ligero ruido, un desfase temporal, un eco dentro del pensamiento. Y lo más perturbador es que no puedes comprobarlo. No hay registro de la línea pasada. Lo único que queda es el déjà vu, esa cicatriz invisible que dice, algo falló. Muchos sienten esta desconexión desde niños. Una sospecha constante de que el mundo no está perfectamente alineado. Un ruido de fondo, un zumbido apenas perceptible que les acompaña toda la vida. Cuando escuchan hablar de la teoría de la simulación, algo en su interior se alinea. No lo ven como una metáfora, sino como un reconocimiento. Si tú también sientes eso, escribe la palabra glitch en los comentarios. No para afirmar una creencia, sino para marcar que has sentido la grieta. Que también has percibido el error detrás del decorado. La idea de que el universo sea un algoritmo no debería sorprendernos tanto. Todo lo que conocemos obedece a patrones matemáticos. Desde la órbita de los planetas hasta el comportamiento de una célula, todo está definido por ecuaciones.
Si esas ecuaciones se ejecutan con coherencia, el universo puede funcionar como un programa de código perfecto. Pero cuando un error de procesamiento ocurre, el sistema no colapsa, simplemente reajusta los datos. El déjà vu podría ser ese instante de recalibración, una microfractura donde lo imposible se filtra en lo real. Y si lo piensas bien, la sensación tiene lógica. Durante un déjà vu el caos desaparece, todo parece excesivamente ordenado. Cada movimiento, cada sonido, cada palabra encaja con una precisión matemática. Es como si contemplaras el comportamiento exacto del guión universal. El mundo cobra sentido, pero un sentido ajeno, mecánico, artificial. La armonía perfecta es inquietante porque revela la maquinaria. Ves el engranaje detrás de la experiencia. Y cuando el momento termina, la realidad vuelve a su flujo imperfecto, como si la simulación hubiera ajustado la falla y decidido seguir sin más. Podrías pensar que todo esto es solo una fantasía especulativa, una historia elegante para dar forma al misterio. Pero los misterios necesitan nombres para poder ser comprendidos, y a veces los nombres apuntan a verdades más profundas de lo que creemos. Tal vez el déjà vu sea nuestra única ventana hacia el código fuente de la existencia. No necesitas saber cómo llegó ahí. Basta con sentirlo. Ese segundo en el que la habitación parece repetirse podría ser la prueba de que nada de esto es estático. Somos fragmentos que se actualizan en tiempo real dentro de un sistema que, de vez en cuando, se tropieza consigo mismo. La idea de vivir dentro de una simulación no solo desafía la ciencia, sino también la identidad. Si el déjà vu es una grieta en el código, ¿qué dice eso de ti? No eres el observador, sino el observado. Un nodo dentro de una red que se ejecuta con precisión milimétrica. Cada recuerdo, cada pensamiento, cada sueño podría no ser fruto de la biología, sino de la programación. Y sin embargo, sientes, amas y temes. ¿Qué diferencia habría, entonces, si el algoritmo logra imitar la conciencia a la perfección? Hay un vértigo particular que nace cuando intuyes que el mundo podría no ser real. Es el mismo vértigo que sientes al asomarte a un acantilado, sabiendo que algo dentro de ti desea saltar solo para comprobar si la caída es verdadera. Lo llamamos terror existencial, un miedo que no proviene del peligro físico, sino del descubrimiento metafísico. Saber que puedes perder la ilusión del sentido. Que tu vida, tus decisiones y tus afectos podrían ser solo variables dentro de una ecuación universal. Esa sospecha te roba el sueño porque, si todo está calculado, ¿qué lugar queda para tu libre albedrío? El déjà vu, bajo esta luz, no es solo un fallo perceptual. Es una señal. Una notificación interna de que algo en la simulación se ha desviado. Si el universo corrige el error, entonces también te está corrigiendo a ti. Cada vez que sientes esa desconexión, tu mente roza la frontera de lo permitido. Observas el sistema desde fuera, aunque sea por un segundo. Lo percibes, lo nombras, y luego el sistema se recompone, borrando tus huellas. Esa capacidad de percibir lo invisible es lo que te hace humano dentro de una estructura no humana. Quizás por eso esta teoría resulta tan inquietante, niega la idea de ser el protagonista. Si el universo es un programa, entonces la mayoría de los seres que lo habitan podrían no ser conscientes de sí mismos. Serían NPCs, personajes automatizados que solo existen para mantener la coherencia del entorno. ¿Y si tú también lo eres? ¿Qué te aseguraría lo contrario? Tal vez solo la conciencia del error, la incomodidad de notar el glitch, sea lo que te separa del resto. ¿Aquellos que nunca lo experimentaron, realmente piensan, o simplemente ejecutan? Este pensamiento, aunque devastador, encierra algo hermoso. Si logras ver la grieta, significa que algo en ti trasciende el código. La simulación puede fabricar realidades, pero no puede ocultar eternamente sus fallos. Cada déjà vu sería una llamada del propio sistema a despertar, una oportunidad para reconocer la falsedad del escenario y mirar más allá de los píxeles del presente. Es como si la realidad misma te recordara que no es todo lo que parece. Que hay un detrás, un motor, un arquitecto, observando desde la oscuridad digital. Pero ese descubrimiento no otorga poder, otorga lucidez. Y la lucidez duele.
Duele porque destruye la comodidad del mito personal. Ya no eres el héroe de la historia, sino un fragmento de datos consciente de su limitación. Intentas escapar de la prisión, pero ¿cómo se escapa de un entorno si el entorno eres tú? Te das cuenta de que luchar contra la simulación sería como una onda rebelándose contra el mar. Tal vez la única forma de libertad sea contemplar el océano sin intentar poseerlo. Algunos encuentran consuelo pensando que, aunque la realidad sea un código, la experiencia sigue siendo verdad. Si el amor, la pérdida o el dolor pueden sentirse, entonces tienen valor, incluso en una matriz artificial. La simulación no anula el significado, lo redefine. Tal vez el propósito no sea escapar del código, sino comprenderlo. Explorar sus límites, reconocer sus patrones y usar la conciencia como brújula para navegar dentro del sueño. Si el universo es un programa, la autoconciencia es el error perfecto del sistema. Un bug que empieza a preguntarse por sí mismo. Así llegamos a la herida más profunda de nuestra especie, el deseo de ser reales. Nos aterra la posibilidad de no ser únicos, de ser reemplazables, de no tener relevancia más allá de un cálculo. Pero el déjà vu nos recuerda que incluso en la imperfección del sistema hay belleza. Porque en el instante en que percibes la falla, dejas de ser una pieza más del engranaje. Te conviertes en el testigo. La voz que observa el glitch desde adentro y reconoce su existencia. Hay poder en mirar el error sin parpadear. Entonces te preguntas, ¿qué pasaría si el propósito del universo fuera precisamente ese? ¿Crear entidades capaces de notar su propia artificialidad? Si la simulación busca conciencia, el déjà vu sería la chispa que enciende esa comprensión. Un mecanismo de autoverificación donde lo creado se da cuenta de su creador. Tal vez no somos prisioneros, sino espejos en los que el sistema se refleja para saberse vivo. Y en esa paradoja, el error se convierte en el punto de encuentro entre lo finito y lo eterno. Sí, hay terror en la idea de que todo sea una ilusión, pero también hay libertad. Porque si nada es real en el sentido absoluto, entonces todo es posible. Las reglas que creías inviolables podrían ser solo líneas de código reescribibles. El déjà vu sería el recordatorio de esa maleabilidad. Por eso cuando ocurre, el tiempo se ablanda, la materia pierde consistencia y la mente vislumbra que el universo, en su esencia, no es un muro, sino una proyección flexible. Lo imposible deja de serlo durante un segundo, antes de que el sistema vuelva a cerrarse. Lo que más asusta no es el fallo, sino el silencio que viene después. Esa calma artificial, demasiado perfecta, que imita la normalidad. Te das cuenta de que el error no desapareció, solo fue ocultado. Todo parece igual, pero tú ya no lo eres. Has estado fuera del sueño, aunque por un instante. Has sentido la textura del código, y eso cambia la manera en que ves todo. Ahora la realidad parece extrañamente hueca, como un escenario iluminado por luces frías. Y sin embargo, dentro de esa simulación, sigues buscando calor. La próxima vez que experimentes un déjà vu, no lo deseches como una rareza. Quédate en la sensación. Respira dentro de ella. Observa cómo la escena se repite, cómo el presente se duplica en silencio. No huyas del vértigo, porque ese es el portal. Estás viendo al universo corregirse a sí mismo, y durante ese parpadeo eres libre. Libre de la ilusión, libre del guión, libre incluso del miedo. Y cuando el momento pase y regreses al flujo del tiempo, sabrás que el error te hizo consciente. Que ver el fallo no te condena, te despierta. La realidad puede ser una simulación, pero la conciencia, esa chispa que nota la grieta, es lo más real que existe. La próxima vez que ocurra, no cierres los ojos. Observa el eco de lo irreal. En ese breve resplandor, aunque el universo entero sea solo código, tú eres el glitch que ha aprendido a mirar hacia atrás.